¿Recuerdas cuando un auto no necesitaba pantallas táctiles ni sensores para imponer respeto? Cuando el lujo pesaba más de 2 toneladas y las puertas cerraban como cajas fuertes. Cuando los autos no eran inteligentes, pero sí inolvidables. En los años 70, Estados Unidos fabricó algunas de las máquinas más exageradas, elegantes y poderosas que jamás pisaron el asfalto. Eran enormes, ruidosas y absolutamente gloriosas, que no pasaban desapercibidos, se hacían notar. Hoy te traigo 5 leyendas del lujo sobre ruedas. 5 bestias con más cromo que un concesionario entero, que marcaron una época y que, incluso hoy, siguen haciendo girar cabezas. Y te lo digo desde ahora. Si prefieres el plástico moderno, este video probablemente no sea para ti. Pero si alguna vez soñaste con sentarte en un sofá tapizado en terciopelo, con un volante del tamaño de un timón y una suspensión que flota sobre el asfalto, entonces bienvenido. Abróchate el cinturón que arrancamos al pasado. Número 5. En una época donde el tamaño lo era todo y el lujo se medía en pulgadas de cromo, el Ford LTD Brougham de 1971 se plantaba como uno de los reyes indiscutidos del camino. Era grande, muy grande. Con más de 5.6 metros de largo, este coupé de 2 puertas con techo rígido parecía más un yate que un auto, y sin embargo se deslizaba por las calles con una suavidad que desmentía su tamaño. Pero lo que realmente distinguía al LTD Brougham no era solo su tamaño, era su actitud. Tenía ese aire de auto importante. El tipo de carro que no necesitaba acelerar para imponerse, porque ya lo hacía con solo estar allí. Las líneas eran rectas, el diseño imponente, y cada detalle parecía gritar confort y poder. Desde el techo vinílico hasta los faros ocultos, todo estaba pensado para dejar huella. Bajo el capó, los motores eran igual de ambiciosos. V8 de 5.0, 5.8 y hasta 7.0 litros, según la versión. No eran deportivos, pero eso no importaba. El LTD no necesitaba correr. Estaba hecho para flotar, para pasear, para impresionar. El interior era un salón rodante. Asientos anchos como sillones, detalles en madera falsa, pero convincente. Y todo lo necesario para que el conductor y los pasajeros se sintieran en una sala de estar, solo que a 90 kilómetros por hora. Era el auto que usaban los ejecutivos, los jefes de familia y las estrellas de la época. Un símbolo de estatus pero también de gusto. Hoy, más de 50 años después, sigue siendo una pieza codiciada por coleccionistas y amantes de los autos clásicos. Porque el Ford LTD Brougham no fue solo un coche más. Fue una declaración de principios, comodidad, presencia y un estilo americano que ya no se fabrica. Número 4. Si el Ford LTD era sinónimo de grandeza, el Lincoln Continental Town Car de 1978 era directamente sinónimo de lujo desmedido. Este no era solo un auto, era una declaración presidencial sobre ruedas. Con casi 5.8 metros de largo y un diseño que parecía hecho con regla y bisturí, el Continental imponía desde cualquier ángulo. Era largo, bajo y recto. Sus líneas eran sobrias, pero transmitían poder. Cada centímetro estaba pensado para mostrar que el conductor, o más bien el pasajero de atrás, no era cualquiera. Y es que esa era la idea. Muchos de estos Lincoln se manejaban con chofer. Eran autos para empresarios, políticos o celebridades que buscaban máxima comodidad y distinción sin decir una sola palabra. El motor, por supuesto, era desproporcionado. Un V8 de 7.5 litros. Sí, 7.5. No estaba hecho para correr, sino para mover con suavidad esa masa de acero mientras uno disfrutaba el silencio absoluto del habitáculo. Y hablando del interior, era un salón de lujo tapizado en terciopelo, con asientos que más que butacas eran sillones. Controles eléctricos para todo, acabados que simulaban madera, detalles cromados y un aislamiento acústico que aún hoy impresiona. Todo estaba pensado para que el mundo exterior no interfiriera, ni el ruido, ni las molestias, ni el estrés. Era un auto hecho para disfrutar del camino como si fuera un descanso, no un trayecto. Hoy, el Lincoln Continental de finales de los 70 es visto como uno de los últimos representantes del lujo a la americana, ese que no pedía disculpas por ser grande, pesado y elegante. Y aunque su consumo era alto, nadie que se compraba uno lo hacía pensando en ahorrar. Se compraba por lo que representaba: poder, comodidad y clase atemporal. Número 3. En los años 70,
Si querías un auto que combinara presencia, confort y prestigio sin romper la cuenta bancaria, el Chevrolet Caprice Classic era el camino. Y en 1976, el modelo alcanzó uno de sus picos más icónicos, el Sport Sedan, con sus ventanas sin marco, su línea de cintura baja y ese toque de deportividad que lo hacía destacar incluso entre gigantes. Este Caprice no gritaba, solo susurraba poder. Era un sedán grande, sí, pero tenía algo en su diseño que lo hacía más ágil visualmente, más estilizado, más elegante. El motor que traía era un clásico V8, con opciones que iban desde los 5.7 hasta los 7.4 litros, según versión. Y aunque no era un deportivo, su andar era suave, firme, casi como si flotara sobre el asfalto. De hecho, muchos lo consideran uno de los sedanes americanos más cómodos de la década. El interior era un homenaje al confort. Asientos tipo sofá, dirección asistida, aire acondicionado, detalles en imitación madera. Todo apuntaba a que el conductor y sus acompañantes se sintieran importantes. Y lo lograba. En esa época, llegar a una reunión o a una cena a bordo de un Caprice era una declaración silenciosa. Estabas bien, tenías buen gusto y lo sabías. Fue uno de los modelos más vendidos del año y uno de los más queridos por coleccionistas hasta el día de hoy, gracias a su fiabilidad, estilo y herencia clásica. Con el tiempo, el Caprice Classic se convirtió en sinónimo de auto familiar premium, pero en el año 76 era simplemente un ícono sobre ruedas. Recuerda que si este ranking te está gustando, por favor házmelo saber suscribiéndote a este canal y compartiendo el video. Muchas gracias. Continuemos. Número 2. En 1977, mientras muchos modelos luchaban por destacar en medio de cambios de diseño y nuevas regulaciones, el Oldsmobile Cutlass Supreme se convirtió, sin hacer ruido, en el auto más vendido de Estados Unidos. Y no fue casualidad. El Cutlass Supreme era todo lo que el comprador promedio soñaba: elegante, cómodo, potente y con un diseño equilibrado que lo hacía destacar sin ser extravagante. Su estilo era clásico, refinado, ese frente afilado con faros rectangulares, la parrilla dividida y las líneas suaves del techo daban la sensación de lujo accesible. No era un auto ostentoso, era un caballero con clase. Bajo el capó ofrecía varias opciones que cubrían todos los gustos. La más común era el confiable V8 Rocket de 5.7 litros. Con carburador de 4 gargantas, ideal para un andar suave pero con carácter. También estaba disponible un V8 de 6.6 litros, reservado para quienes buscaban un extra de potencia sin renunciar al confort. Y en algunos mercados, incluso se ofrecía el poderoso V8 de 7.5 litros, una auténtica bestia para su época. Todos ellos venían acoplados a transmisiones automáticas de 3 velocidades Turbo iDramatic, que contribuían a esa sensación de conducción fluida, sin esfuerzo. Tenía esa suspensión suave y flotante que hacía que los baches parecieran inexistentes. Ideal para viajes largos, para la ciudad, o simplemente para disfrutar de un paseo tranquilo sin prisa. Y por dentro, una sala de estar sobre ruedas. Asientos anchos, tapicería en terciopelo o vinilo, paneles con detalles en madera falsa, reloj analógico y todos los controles dispuestos como si el diseño se hubiera hecho con calma y criterio. El Cutlass Supreme de 1977 fue el reflejo de una época donde el lujo no necesitaba exageración, donde lo práctico y lo bello podían convivir en armonía. Y aunque no siempre encabeza las listas de los autos más llamativos de los 70, fue el auto que más personas eligieron ese año, y eso dice mucho. Hasta el día de hoy quienes lo conservan lo hacen con orgullo, porque el Cutlass Supreme no fue un simple sedán, fue una elección inteligente con alma de clásico. Número 1. El Chevrolet Impala de 1973 no fue solo una actualización más, fue una declaración de grandeza. Ese año, General Motors le dio al Impala un rediseño total, más largo, más bajo, más ancho, un verdadero crucero terrestre pensado para dominar el camino con presencia y elegancia. Y si elegías la versión Custom Coupé, te llevabas lo mejor del estilo fastback con el toque deportivo y refinado que hacía que el auto pareciera flotar por las avenidas. Visualmente era imponente. El frente recto con faros dobles, las líneas fluidas de la carrocería, el techo de vinilo y ese trasero ancho con luces integradas creaban un perfil que no necesitaba levantar la voz para llamar la atención. El Impala no pasaba, solo desfilaba.
Pero bajo ese traje elegante había músculo. El motor base era un V8 de 5.7 litros, pero se podía pedir con el V8 de 6.6 litros, o incluso el poderoso V8 de 7.4 litros, que ofrecía más de 270 caballos de fuerza brutos, y un torque capaz de mover este gigante como si no pesara más de 2 toneladas. La transmisión automática Turbo iDramatic 400 completaba el conjunto con suavidad, haciendo que cada cambio de marcha fuera prácticamente imperceptible. El interior era puro confort. Asientos tipo sofá, acabados en terciopelo o vinilo, detalles cromados, aire acondicionado, radio AM/FM y un tablero que parecía diseñado más para relajarse que para conducir. Porque en un Impala, lo importante no era llegar rápido, era llegar con estilo. Y aunque en los años siguientes muchos autos se encogieron para adaptarse a las crisis del petróleo, el Impala del año 73 se mantuvo como un último suspiro del exceso americano bien hecho. Hoy verlo en buen estado es como encontrar una cápsula del tiempo, y escucharlo arrancar es música para los oídos de cualquier amante del hierro clásico. Porque el Impala Custom Coupé del 73 no fue solo un coche, fue un emblema de una era en la que el tamaño, el confort y el diseño iban de la mano sin pedir disculpas. Cada uno de estos gigantes fue más que un automóvil. Fueron símbolos de una época donde el lujo tenía forma de acero, el diseño tenía carácter, y manejar no era solo llegar, era dejar una impresión. Autos como el Lincoln, el Impala o el Cutlass no necesitaban explicarse. Se entendían al verlos, al escucharlos, al sentirlos. Hoy, décadas después, siguen despertando admiración, nostalgia y respeto. Y aunque el mundo ha cambiado, su esencia permanece intacta, desafiando al tiempo con elegancia. Pero si estos colosos del lujo fueron los reyes del asfalto, ¿quiénes dominaban el barro, las rutas rurales y el trabajo pesado? En los años 70 también nacieron pickup trucks legendarias, camionetas que no solo movían cargas, movían granjas, industrias y familias enteras. Así que si quieres seguir viajando al pasado con nosotros, haz clic en el video que ahora te aparece en pantalla. Pero antes no olvides apoyarnos con tu suscripción y compartiendo este video. Muchas gracias. Ahora sí, haz clic, te espero por allá.